Bueno, este es el video sobre las partes de un computador, sobre la torre. Vamos a comenzar por la fuente de alimentación o fuente de poder. Mi nombre es David Estienne Monsalve. Bueno, la fuente de alimentación prácticamente transforma la energía de la red doméstica a varios voltajes dependiendo del componente en concreto al que vaya dirigida. La fuente de alimentación es de vital importancia ya que se debe contar con suficiente potencia. Si no es así, es muy probable que todos los demás elementos se vean afectados y el ordenador puede llegar a fallar. La mayoría de desperfectos en los componentes internos del ordenador en una avería se deben a una mala fuente de alimentación, así que les diré lo mismo que a todos nuestros clientes. Es muy recomendable invertir en una buena fuente que tenga suficiente potencia para soportar todos los dispositivos que se incorporan al sistema. Lo que ellos nos quieren decir es que la fuente de alimentación es es la que le da, como su nombre lo dice, fuente de poder, la que le da energía al computador de escritorio. Es la que nos transforma la energía alterna en energía directa. Como su nombre lo dice, alterna, pues que alterna puede ser mayor o menor, y directa es que va todo en uno solo. Es de energía AC y DC. La fuente de poder o de alimentación también nos transforma la energía en, según en el voltaje que el ordenador lo necesita o que el computador lo necesita, de 12 voltios y 5, pues hay diferentes voltios, como lo hay en tipos de fuentes. Lo vemos, ¿qué tipos de fuente de alimentación de ordenador de PC existen? Existen dos tipos de fuente de alimentación, las AT y las ATX. Las primeras son las más antiguas y se utilizaron hasta la tecnología Pentium, a partir de la cual pasaron a utilizarse las fuentes ATX. Se diferencian por el número de conectores a placa base y por la tecnología que incorporan. Por ejemplo, las ATX no llevan interruptor, se apagan a través del software del PC. Llevan un solo conector principal a la placa base, mientras las AT llevan dos conectores. Por otra parte, reseñar que algunos ordenadores de marca, así como los barebones debido a sus dimensiones no están estandarizadas, utilizan fuentes de alimentación de dimensiones específicas, resultando a veces imposible conseguir un sustituto de las mismas en otro sitio que no sea el del fabricante propio. Aquí pues nos dan las diferencias entre los tipos de fuentes, que nos dan un ejemplo sobre las ATX, que no tienen un interruptor sino que se apagan directamente desde un programa del computador, que llevan un solo conector principal, que las AT sí tienen los dos conectores. Ahí dice que también tiene diferentes partes para reseñar algunos ordenadores de marca debido a las dimensiones que no están estandarizadas. Dice ya sobre la placa base o placa madre, motherboard, pues como se puede conocer. La placa base es una de las más importantes del ordenador, ya que es donde irán conectados todos los componentes y por lo tanto la que proporcionará en parte el rendimiento general de todo el ordenador. Hay que tener en cuenta que la placa más cara no es siempre la más adecuada. Además de esto, dependerán las necesidades de cada usuario. Existen varios formatos de placas, el más común es el ATX, pero existen otros como el micro ATX, populares para HTPC, pequeños ordenadores, o mini TX, más pequeños y ideales para equipos de un tamaño más reducido. Aquí vemos una motherboard, tenemos aquí un ventilador, los puertos, para los puertos, pues los que nos sostienen las memorias RAM, diferentes chipsitos, buses. Aquí hay como una especie de pilita para la BIOS, que es la que nos ayuda a resetear los sockets, diferentes cosas. Bueno, el socket depende del procesador, puede ser AM3,
1155. Si se opta por AMD, se recomienda escoger una placa base que soporte los procesadores de AMD de socket AM3 Plus. Esto pues nos quiere decir pues que tenemos que saber escoger los sockets y todo esto para que no cometamos como una mala compra cuando lo vayamos a comprar como por aparte. Bueno, sigue el chipset. El chipset es el conjunto de chips principales que lleva la placa. Para placas con socket AM3 buenas y económicas, selecciones son el 870 y el 880G con la gráfica integrada, y el 890X y 890FX para configuraciones avanzadas. Para placas como socket 1155 está el H61, el H67, el P67 y el Z68. El H61 es para las configuraciones como más básicas de este. El H67 es para aquellas que usan los gráficos integrados, pero que no nos permite hacer overclock. El P67 permite hacer OC con procesadores desbloqueados para que, pero no usa los gráficos integrados. Y el Z68, este es el que viene como más completo, que nos permite hacer overclock y usar la gráfica integrada. Esto pues aparte de otras cosas que nos puede usar, pues que se pueden usar. Opciones de ampliación. Si hay posibilidades de poner varias gráficas en SLI o Crossfire, si van a salir nuevos procesadores para el mismo software, la cantidad de puertos o zócalos. Por este motivo no se recomienda adquirir una placa con socket AM2, 775, 1156 o 366, ya que los nuevos procesadores no aparecerán para estas placas. Hay placas pues que también, como aquí dice, que suelen llevar tarjetas de sonido y red integradas, pues no hay que comprárselas por aparte, sino que ya mismo entre ellas bien. Entonces es como un ahorro integrada, mientras que las tarjetas de sonido y red integrada suelen ser más suficientes. Estas gráficas rinden mucho a la hora de jugar. Integradas rinden muy poco a la hora de jugar, por lo que no se recomienda si el ordenador va a ser para ese fin. O sea que cuando queremos como usar las tarjetas gráficas es mejor cuando no vienen integradas, sino cuando vienen como por aparte. Es mucho mejor si nosotros lo que vamos a hacer pues es jugar en el ordenador. Pero si lo utilizamos para cualquier pues como de oficina, cosas para oficina, o ni siquiera para eso, si sea escuchar música, no necesitamos una tarjeta gráfica como tan avanzada. Bueno, aquí vemos el procesador o CPU, el acrónico de Central Processing Unit. Se puede decir que es el corazón del ordenador, ya que es el encargado de procesar toda la información que le damos. Para ello se extrae una a una las instrucciones del programa que está en la memoria principal, las analiza y las emite por órdenes necesarias para su completa realización. Hoy en día AMD ofrece procesadores que cuentan con 16 núcleos. Ha sido el primero en el momento único. Lo que nos quiere decir pues que el procesador o CPU, la CPU no es todo como el chasis, como se creía, como dicen algunas personas, de que es que la CPU y es toda la torre. La CPU es un chipcito que se conecta aquí. Este es el socket del procesador y este es el procesador en sí. Aquí lo vemos con un ligero baño de oro, encaja en cada uno de los equipos. La CPU está formada por dos unidades siguientes: unidad aritmético-lógica ALU o unidad de control. También está formada por cierto número de registros que son usados como almacenamiento temporal de los datos de cada momento y son relevantes para el proceso. Se registra una característica principal, y es que son capaces de llevar una gran velocidad en tareas de lectura y escritura, mucho más veloz que la memoria principal. Esa es la unit control o unidad de control. Unidad aritmético-lógica.
La ALU es la encargada de ejecutar las operaciones aritméticas, sumas, restas, etcétera, y lógicas, comparaciones requeridas por el programa en ejecución. Normalmente las operaciones más costosas y difíciles se realizarán son las aritméticas. Las ALUs están compuestas por operadores circuito capaces de realizar operaciones aritméticas y lógicas. El conjunto de operadores, así como su funcionamiento, varía muy de unas ALUs a otras. Eso es lo que nos quiere decir pues que esta unidad es la que nos ayuda a hacer sumas, restas en Excel, por ejemplo, y comparaciones lógicas o muchas cosas pues lógicas que necesitemos para algún programa, sí, como puede ser Excel. Estas nos ayudan para esto. La unidad de control es la que dirige y coordina todas las operaciones que tienen lugar en las restantes partes del ordenador. Estas operaciones pueden resumirse en interpretar el contenido de la memoria, ordenar a los distintos elementos del ordenador en ejecución individual de las distintas tareas, atender y decidir sobre las posibles interrupciones que se produzcan durante el proceso de los datos. Para poder realizar estas operaciones, la SUSE utiliza registros internos y circuitos de control de temporización. Aunque esto pues nos ayuda a que la memoria sepa qué contiene, ordena los elementos en el ordenador, valga la redundancia, decide sobre las posibles interrupciones que se produzcan durante los procesos de datos, cuáles atiende. Bueno, acá encontramos el disipador que va con el procesador, como lo dice aquí. El disipador se encarga de disipar el calor que produce el procesador para mantener una buena temperatura. Normalmente los procesadores incluyen un disipador de serie, versión box o inbox, que en la mayoría de los casos es suficiente si no se va a hacer overclock. Se recomienda cambiarlo para mejorar las temperaturas y reducir el ruido. Al elegir un disipador hay que asegurarse que es compatible con el socket de la placa base donde va a ir puesto. O sea, pues, lo que nos quiere decir esto es que el procesador da mucho calor, pues, produce una temperatura alta que no es buena para el computador. El disipador, con la ayuda de un gel, nos ayuda a que este calor no se mantenga. Entonces, con esto podemos mejorar la vida útil del computador, del procesador. Como lo dicen ellos, hay que pues estar revisándolo, cambiarlo, pues cuando ya empiece cuando ya lleva mucho tiempo o para cambiarlo, pero tenemos que saber cómo lo vamos a cambiar, tenemos que comprarlo, no podemos comprarlo así de ojo cualquiera, sino saber cuáles se tienen que comprar. Seguimos con la memoria RAM. La memoria RAM es donde se escriben los datos que necesitan ser accedidos rápidamente. Al abrir un programa, este se carga una serie de datos en la memoria, ya que de tener que acceder a ellos del disco duro sería mucho más lento. También se encarga en ella determinados archivos del sistema operativo. Lo almacenado en la RAM se borra cuando el ordenador se apaga, pero no cuando este entra en estado de hibernación. Lo que nos quiere decir que la RAM es la que nos guarda, por ejemplo, un documento de cualquier programa que estemos utilizando, cualquier trabajo que estemos haciendo, nos ayuda a guardarlo, pero obviamente es como pues no que lo deje guardado del todo, sino que mientras que esté encendido el computador lo tiene, pero si lo apagamos y no guardamos el trabajo, este se va a borrar. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que no siempre la RAM es solo para eso, que sea para guardar. Como dice, la memoria RAM es Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. ¿Cuánta memoria RAM me pongo? Hay diferentes tipos de, siempre le dicen a uno, como dice acá, como mucho 4, pero casi siempre son 3, pero se puede, aquí tenemos como una tablita de más o menos cuánta RAM debemos utilizar según la versión de Windows, en un límite de 32 bits o de 64 bits.
de 64 bits es como más, es como para computadores muy avanzados. Como dice Windows 7 Ultimate 3 GB, en 64 de 192 GB, Enterprise de 3, 192, lo mismo en profesional, en Home Premium, que viene siendo de 3 GB también, en 64 bits de 16 GB, Windows 7 Home básico de 3 también, acá viene siendo de 8, en Windows 7 Starter de 2 en 32 y en 64 bits existe. Hay diferentes como tipos de memorias. Están en este momento se me escapa el nombre, sé que es DDR y el otro no lo recuerdo bien, solamente sé que el tipo como de memoria RAM, el DDR viene con chipsitos por los dos lados, el otro que no recuerdo el nombre que en este momento se me escapa, tiene solo unos chipsitos adelante, pues solamente por este lado, que pues por los dos lados tiene como más capacidad. Como lo dice acá, trabaja al doble de las velocidades, es decir, que si es de 133, en realidad trabaja a 266. Y así sucesivamente se va yendo con las memorias DDR2, hay DDR3 y DDR4. Las memorias de DDR2 tienen mayores latencias que las conseguidas con las DDR convencionales, cosa que perjudica su rendimiento. Reducir la latencia en las DDR2 no es fácil, el mismo hecho de que el buffer de la memoria DDR2 pueda almacenar 4 bits para luego enviarlos es el causante de la mayor latencia, debido a que se necesita mayor tiempo de escucha por parte del buffer y mayor tiempo de trabajo por parte de los módulos de memoria, para recopilar estos 4 bits antes de poder enviar la información. Aquí vemos una memoria DDR3, esta es una DDR2. Estos módulos pueden transferir datos a una tasa de reloj efectiva de 800 a 1600 MHz comparado con el rango actual del DDR2, que es hasta 800 o de hasta 400. Se dice que y tiene que ser pues como más lógico de que las memorias DDR3 tengan más velocidad que las memorias DDR2, obviamente por ser como más nuevas. Las DDR4 se dice que tendrán mayor velocidad de búsqueda y mayor eficiencia en cuanto al consumo energético. Los primeros módulos que se comercializarán contarán con velocidades de 2133 y 2667 MHz. Un año después se lanzará otra gama con velocidades cercanas a los 3200, lo que nos quiere decir pues que cada vez vamos avanzando más. La velocidad que puede tener la memoria DDR4 será muy alta. Seguimos con la tarjeta gráfica o GPU. Esta es la encargada de procesar los gráficos y enviar la señal del video al monitor pantalla. En la mayoría de los juegos influye más que el procesador. Son dos compañías que predominan en el mercado, AMD ATI y Nvidia. Aquí vemos una GPU SATI AMD. Esta es la que nos ayuda, que nos da la señal al monitor. Tal vez cuando no podamos ver que se nos apaga y pues, el computador en sí funcione y que solamente la pantalla no prenda, puede ser la tarjeta gráfica, pues la GPU, y tal vez sea el daño. Tenemos que tener pues muy en cuenta cuando vayamos a comprar una GPU para qué la vamos a necesitar. Si la vamos a usar para jugar, tenemos que saber bien pues cómo probar, mirar como videos o de cómo funciona mejor esta GPU con estos juegos, porque a veces no siempre la más compleja, pues como yo podría decir, sea la que nos sirva para estos juegos. Puede ser una relativamente bien, aunque si uno nada más lo necesita como para trabajar el computador, no se necesita comprar una tarjeta gráfica así como tan avanzada. Es más que todo como para los gamers y personas que les gusta estos juegos en línea. En fin.
Bueno, el disco duro. El disco duro es el encargado de almacenar todos los datos. La capacidad de este puede elegirse al gusto considerando el tamaño de los archivos o programas con los que trabajaremos. Si vamos a poner un disco duro, es recomendable particionarlo para poner el sistema operativo y los programas en una partición y nuestros datos personales en otra. Si la del sistema operativo se pierde por algún motivo, un virus por ejemplo, tenemos que formatearla, pero podremos recuperar con más facilidad nuestros datos personales ya que la otra partición quedará intacta. Lo ideal es que la partición donde irá el sistema operativo esté en el inicio del disco y que no sea de un gran tamaño. De esta forma conseguiremos algo más de más velocidad. Podremos encontrar en el mercado tanto discos duros como placas base para puertos SATA 2 y SATA 3 de 3 GB por segundo y 6 GB por segundo respectivamente. Normalmente son compatibles entre sí. Se puede colocar un disco duro SATA 3 en una placa con base con puertos SATA 2 y un disco duro SATA 2 en una placa con puertos base SATA 3. Que nos quiere decir pues que cuando vayamos como a comprar un disco duro o cuando iniciemos con un computador, tratemos como de particionar el disco duro de este para tener el sistema operativo en un lado y los programas y los documentos, más fácil los documentos, archivos, cosas personales, las tengamos en el otro. Ya que si se nos llena de virus y necesitamos formatear solamente una parte del disco duro, el resto de archivos personales nos va a quedar así, pues nos va a quedar bien y solamente van a tener que borrarlo del sistema operativo. Aquí vemos pues los cables, aquí vemos un cable, este es un cable SATA y este es un cable FAT. La diferencia pues este es más largo y es más estorboso, este nos da más velocidad, más cortico, es planito, es mejor como en el mantenimiento. Este se ensuciaría más fácil. Vamos como para la grabadora o unidad de DVD o CD. Normalmente una grabadora de DVD es suficiente, aunque también existen grabadoras de HD, DVD y Blu-ray. Se recomiendan marcas como Pioneer, Liteon o LG. Hay que asegurarse que la grabadora sea SATA y no IDE-ATA, ya que en las placas actuales los puertos IDE tienden a desaparecer. O sea, cuando vamos a comprar como una parte, una grabadora de estas para insertar CD, sobre todo como para estos computadores chiquitos, minibooks, que no traen esas partes, lo ideal es que lo compremos con puertos SATA. ¿Por qué? Porque como están tendiendo a desaparecer ya los IDE o puertos PATA, es para que según el computador, pues obviamente que tenemos que darnos cuenta de cuál es el que necesitamos comprar. Según ya sea el puerto SATA o PATA, vimos que arriba dice el SATA es más chiquito, el PATA es más grande. Y ya por último es el sistema operativo, que es como en lo que nosotros nos movemos. Si el ordenador será principalmente para videojuegos, la instalación de Windows 7 de 64 bits es casi obligada, ya que casi todos los videojuegos requieren Windows para funcionar. Si el uso le daremos será ofimático para navegar o demás. Nada mejor que una distribución de Linux como Ubuntu, Debian o Arch Linux. Este primero, Ubuntu, es de la línea Linux como el más conocido y como el mejor, pues como para manejar. Muy bueno este Ubuntu. No, obviamente sin quitarle créditos a los otros, CentOS y los otros de Debian. Pero este Ubuntu es muy, es muy bueno porque tienen un software libre, no, no necesitan licencia, no trae virus, entonces es muy bueno para manejar. También si disponemos del hardware adecuado podremos instalar Mac OS X, aunque no dará el rendimiento que dará en una Mac. Entonces el Mac OS X es el sistema operativo de Apple, pero tenemos que mirar bien, ¿ok? Podemos utilizar Windows 7
o Linux. Bueno, y esto fue todo. Mi nombre es David Estienne Monsalve. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.